Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a hablar del primero de los estados del sistema nervioso, que es la inmovilización, dentro de esta serie de vídeos, de posts, de podcasts que estoy haciendo para explicaros cómo funciona nuestro sistema nervioso y ponerlo en relación pues a todo lo que yo he ido hablando de vivir desde el ser, del cuidado del bebé interior, del vuelve a ti, memorias celulares, incluso otras cosas como, bueno, conceptos como el ego, el ser, el eneagrama, ¿no? Está todo relacionado, o sea, todo en el fondo tiene un correlato físico, fisiológico, no son conceptos abstractos, aunque de normal, si simplemente los estudiamos, nos va a llegar como un concepto mental, ¿no? Y lo que yo pretendo es que lo bajemos al cuerpo, que lo registremos en nuestro cuerpo, que comprendamos y podamos observar esos estados para desde allí aprender cada uno a poder elevar ese estado del sistema nervioso cuando nos encontramos más bajitos, ¿vale? Bueno, entonces la inmovilización es el estado más bajito de todos, es un estado en el que tenemos muy poquita energía. Bueno, en realidad estos estados del sistema nervioso no es que sean algo muy fijo, ¿no? O sea, hay que estar muy, muy mal para estar en el estado crónico de inmovilización, ¿no? Estamos ya hablando de estar tirado en la cama, de no poder moverte, de una depresión profunda, ¿vale? Que es frecuente, o sea, es posible llegar allí, pero muchas veces vamos oscilando entre ese estado, la procrastinación, el pollo sin cabeza, que a su vez el pollo sin cabeza es un punto que sube y baja entre la huida y la procrastinación, ¿no? Entonces, he puesto estos nombres porque los nombres de la teoría polivagal pues no se terminan de entender bien del todo y se quedan en el plano mental. Sin embargo, yo creo que con pollo sin cabeza, con procrastinación, pues lo vamos a entender mejor, ¿no? Bueno, a lo que iba. Es un estado de muy baja energía, donde tenemos una energía muy agotada. Si sabéis algo de eneagrama, estaría relacionado con el eneatipo 5, ¿vale? Entonces hay una necesidad de conservar esa energía. Y cuando uno está en este estado de manera crónica, normalmente viene porque en la infancia hubo una carencia de necesidades fisiológicas básicas, es decir, hidratarse, la hidratación, la nutrición, cubrirse cuando uno tiene frío. De hecho, algo muy típico de este estado es pasar frío incluso en verano. Es esa conexión. Cuando una persona pasa más frío incluso en verano, está como con los muertos, ¿no? O sea, está como más fuera de sí que dentro de sí, está más conectado con todos los temas ancestrales, que el presente, está muy en el pasado, también en la rumiación que pueda haber, porque si sube un poco la energía, pues entras en procrastinación, entonces rumias un poco, y esa rumiación te lleva al pasado, ¿no? Entonces es un estado de, lo dicho, poca vitalidad y muchas veces cuando estamos en ese estado de poca vitalidad terminamos estableciendo conexiones con otras personas eh, como de demanda para conseguir energía de esas otras personas, ¿no? Entonces, es un estado donde si uno se esfuerza la máquina mucho, terminan apareciendo, o sea, si uno se esfuerza por moverse, por hacer, por funcionar en esta vida, a pesar de estar en este estado, pues termina con temas como la fatiga crónica, como la fibromialgia, como las enfermedades autoinmunes, eh, y toda una serie de depresión, apatía, ataques de pánico, toda una serie de dolencias, de patologías que vienen de que tu organismo está totalmente agotado de energía, pero a nivel celular, es decir, tus células, tus mitocondrias apenas pueden generar ATP, las barreras lipídicas celulares están porosas y permeables, al igual que el intestino. No hay defensas energéticas, psíquicas, al igual que tu campo áurico. Entonces, en este estado, cuando
a veces, o sea, cuando intentamos socializar es muy difícil porque enseguida la gente energéticamente te agota, pero al mismo tiempo es muy frecuente demandar algún tipo de como conexión social y sobre todo de uno a uno, porque se puede obtener algo de energía con las personas, ¿no? A través de otras personas, para bien y para mal, ¿no? Para mal cuando es un vínculo codependiente de que necesitas al otro, ¿no? Y entonces aquí vemos es muy típico en mujeres que lo entregan todo, que lo dan todo por su familia, pero luego están ahí como con esa fibromialgia, esos problemas de salud, la fatiga crónica, y entonces están como siempre demandando a su familia, ¿no? Pues piensa en mí o con lo que yo hago por ti, o de forma más sutil, ¿no? Llámame cuando llegues. Y es como un intento de conexión, y a través de esa conexión, porque en el fondo necesitamos a los demás seres humanos y esa conexión humana para regular nuestro sistema nervioso, para estar más centrados en nosotros mismos. Lo que pasa es que desde este estado de carencia se suele hacer como con una culpa debajo, ¿no? O sea, hay un sentimiento de culpa o la persona se siente culpable por pedir ayuda o proyecta la culpa y hace sentir culpable a otros, ¿no? Y todo esto es inconsciente, o sea, no es culpa de nadie, ¿no? Sino que proviene de una carencia básica infantil muy importante, ¿no? Que es la falta de necesidades fisiológicas cubiertas de cuando esa persona era bebé, ¿no? Entonces, cuando de bebé no te hidratan, no te nutren como el bebé necesita y exige, cuando no te prestan atención, cuando no te contienen, no te abrazan, no te sostienen, cuando no te tapan, cuando tienes frío, etcétera, etcétera, pues al final desarrollas un patrón de carencias que te conecta con la carencia a todos los niveles. Entonces, en ese estado uno resuena con el miedo del abandono, uno está más conectado con el colectivo familiar que consigo mismo individualmente, el alma está más fuera del cuerpo que dentro, y como todos los estados del nervio vago dorsal, porque aquí estamos hablando de un estado del parasimpático nervio vago dorsal, hay una disociación, hay una falta de coherencia. La falta de coherencia básicamente es deseo, pienso y hago. Hay coherencia cuando lo que deseo y lo que pienso no lo hago, o cuando hago algo que no deseo, o pienso y deseo cosas diferentes, etcétera, etcétera. Ahí hay una falta de coherencia. Y esa falta de coherencia es lo que llamamos ego. Y el ego es cuando estás disociado de tu cuerpo, que es lo mismo que decir que tu alma está fuera del cuerpo, ¿vale? Cuanto más disociado, más alma fuera del cuerpo. Cuanto más alma fuera del cuerpo, más estamos conectados con los ancestros, nutriéndonos de esa energía. Desde la medicina tradicional china estamos hablando del chi de riñón bajito. Cuando tenemos el chi de riñón bajito, estamos chupando energía de donde no la hay, de los ancestros, ¿no? Entonces, como veis, está todo relacionado, ¿no? Entonces, sin embargo, este estado que corresponde en la naturaleza a cuando un animalito hace el muerto, ¿no? Es un estado que se llama inmovilización, se llama de congelación también, en inglés es freeze response. Es un estado que en el ser humano quizá no siempre nos deje catatónicos, a veces sí, pero normalmente no. Y es un estado donde gracias a esa disociación tenemos una cierta capacidad para conectar con información que está más allá. Entonces aquí es donde tenemos en el enneagrama lo típico del eneatipo 5, que siempre estudia para obtener más información y siempre está investigando y buscando, ¿no? Dentro de su casa, no sale mucho, no se relaciona con mucha gente, está ahí conservando su energía, ¿no? Es la avaricia, la pasión, que es esa necesidad de conservar la poca energía que tiene, ¿no? Pues en ese estado, como decía, uno puede alcanzar mucha luz, ¿no? O sea, uno puede recibir mucha información, no solamente de lo que lee, sino también del universo, por ejemplo, ¿no? O sea, la antena está muy conectada, ¿no? En otras palabras, cuando estás muy fuera del cuerpo, puedes llegar a ser muy espiritual, ¿no? Lo que se dice espiritual. ¿Qué pasa? Que esa espiritualidad, si no la vuelves a bajar, pues no nos sirve, ¿no?
Entonces ahí es donde entra esa codependencia con otros, donde esa espiritualidad que bajas, informas, la compartes con otro y de esa manera obtienes también la energía de la otra persona, pero por haber compartido algo que enriquece a todos, ¿no? Y ahí es donde tiene el 5 la flecha al 8. Entonces, si se pudiera hacer de esa manera, aunque el 5, o sea, aunque la persona que está en la inmovilización, arquetípicamente es eneatipo 5, ¿no? Quizá no llegue a subir de estado energético, sin embargo, a nivel grupal, a nivel colectivo, su conexión con lo sutil está sirviendo para que otras personas sí puedan hacer ese movimiento, ¿no? También en una familia, una madre que a lo mejor está ya en el punto de la fatiga, de la depresión, etcétera, ya el síndrome de nido vacío, se está haciendo mayor, los hijos han salido de casa, sin embargo puede tener como esa sabiduría que nutre a los demás, ¿no? Entonces, desde un punto de vista colectivo, hay un equilibrio en que algunas personas estén en ese estado. Desde un punto de vista individual, pues no tanto. Y como de aquí de lo que se trata es vivir desde el ser y no desde el ego, ¿vale? El ego todavía funciona con reminiscencia de épocas en el que teníamos alma colectiva y no individual. Entonces, esa contribución colectiva desde el propio sacrificio tiene sentido desde el punto de vista del ego, pero desde el punto de vista del ser, no tanto. Desde el punto de vista del ser, aquí cada uno tenemos que aprender a elevar ese estado de nuestro sistema nervioso para conectar con una vitalidad mayor, ¿no? Que nos permita ser agentes de nuestra propia realidad, ¿no? Creadores de nuestra propia realidad. En este sentido, no sé si conocéis la escala de emociones del doctor David Hawkins, un kinesiólogo americano que estuvo testando a miles y miles de personas, hizo un montón de experimentos y creó una escala logarítmica que aparece, el dibujo es como un cono invertido de múltiples colores, donde abajo del todo está la culpa y la vergüenza, que viene a ser algo así como la culpa y la autoculpa. Y la culpa es el culmen de la conciencia de separación, ¿no? Entonces, para mí, todos los estados del nervio vago dorsal, todos los estados del ego, de la incoherencia, de la no presencia, están vinculados a la culpa, ¿no? Porque la culpa tiene que ver con la conciencia de separación y tiene muchas manifestaciones. Las más conocidas o las más obvias conscientemente serían el juicio, la crítica, pero también cualquier forma de ver una separación entre tú y otras personas, ¿no? Entonces, cuando estamos en estos estados tan bajitos, nos sentimos separados de los demás, muy separados, ¿no? Muy desconectados. Y es porque estamos muy desconectados de nosotros mismos. Y desde esa desconexión interna, desde esa desconexión de tu vitalidad interna, de tu fuego interior, porque estás disociado en la mente, es muy difícil que puedas realmente tener unas relaciones sociales plenas. Entonces sustituimos esas relaciones sociales plenas por relaciones mentales de servilismo, de culpa, de codependencia, que momentáneamente nos sube un poco la energía y nos baja, pero somos incapaces de mantener ese estado energético por nuestra propia cuenta, ¿no? Y otro síntoma muy típico de este estado es el sentirse abrumado. El sentirse abrumado se ha normalizado hasta tal punto que ni siquiera pensamos que, o sea, nos parece normal, ¿no? Nos parece normal sentirnos abrumados por las circunstancias externas y el resultado de esa abrumación es soy incapaz de hacerlo, soy incapaz de llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, ¿cuántas personas se sienten identificadas con esto, ¿no? Yo quiero tal cosa, pero es que, me viene grande, no puedo, no sé cómo, no tal, no cual. Entonces, cuando nos empezamos a decirnos a nosotros mismos que no puedo, que no tal, que todas estas frases, es porque estamos en un estado de abrumación. Entonces, estamos parcialmente en la inmovilización,
¿vale? Entonces habrá partes de nosotros que está intentando subir más energéticamente y hacer, pero vamos a ver que en vez de hacer te pones a procrastinar, por ejemplo, a hacer cualquier cosa menos lo que realmente quieres hacer. Oye, quiero dar un paseo y oxigenarme, que va muy bien para estos estados, y en vez de eso me pongo a hacer las tareas de casa que no me gustan. Eso es procrastinar, pollo sin cabeza, ¿vale? La diferencia entre procrastinar y pollo sin cabeza es que en el pollo sin cabeza hay un movimiento físico, para bien y para mal, porque en realidad, aunque está bien que te muevas físicamente para poder activar el fuego interior y salir de este estado, si hay mucha diferencia de lo que haces con lo que, o sea, de lo que deseas hacer con lo que haces. Es decir, tengo que lavar la ropa, tengo que planchar la ropa, tengo que limpiar la casa. Yo no quiero, pero tengo que hacerlo porque es mi obligación. Hay mucha discrepancia y esto lo que va a hacer es desgastarnos aún más energéticamente, con lo cual caemos otra vez en la inmovilización, en la impotencia, en el yo no soy capaz, yo no puedo hacer nada de lo que quiero hacer en la vida, ¿no? Sé que solamente tendría que hacer este gesto, pues yo qué sé, dar un paseo, prepararme una comida rica, llamar a una amiga para tomar algo y no puedo, me viene grande, ¿no? O sé que tendría que dejar mi trabajo y hacer otra cosa y no puedo porque me viene grande. O sé que tendría que aprender esta habilidad para mejorar y para poder cambiar y no puedo, ¿no? Entonces, siempre que nos boicoteamos en nuestro progreso, en nuestra evolución, es por esto, es porque estamos en un estado de inmovilización, es porque estamos abrumados. O sea, cuando algo te viene grande, cuando el hecho de ir hacia lo que deseas no despierta tu llama interior, es porque estás en este estado de inmovilización, ¿vale? Y luego oscilando entre procrastinación y pollo sin cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Que desde allí muchas veces dependemos de otros para hacer lo que queremos de hacer, ¿no? Es como, quiero hacer esto, pero bueno, dependo de un terapeuta que me diga que sí que puedo, entonces salgo de ahí con energía, pero me dura poco porque no la puedo sostener. En vez de hacerlo yo, dependo de otras personas que lo hacen, pues me arrimo a mi pareja, a mi amiga, a un jefe, a alguien que sí que puede, sí que tiene más energía y entonces tengo la sensación vivo, by proxy, a través de esa persona, aquella cosa que me hace ilusión, pero yo no la estoy haciendo para mí, ¿vale? Y eso a la larga genera, esto es como una dinámica muy de Escorpio, o incluso Cáncer, y genera se forma esa parte de relaciones de codependencia. También, por ejemplo, pasa con Lilith en Tauro, Lilith casa 2, Lilith Venus, ¿no? Donde se generan esos vínculos como de codependientes, pero tú no estás haciendo lo que tú quieres hacer, sino que estás viviendo eso a través del otro. A la larga, ¿qué ocurre? Que esto genera como un rencor, ¿no? Porque al final no estoy consiguiendo lo que quiere. La otra persona puede conseguir lo que quiere quizá y tú te sientes frustrado porque no es lo que quieres tú exactamente, ¿no? Entonces esto hace que la poca energía que estabas poniendo en ese vínculo lo retiras y el vínculo de la otra persona se queda así como, ¿qué ha pasado, no? O sea, me siento como separado, me siento frío, ¿no? Y esto genera estas dinámicas en las relaciones donde al final la relación se agota, se separa, ¿no? Entonces, ¿qué más os cuento de este estado? Es que este estado da mucho, mucho de sí, ¿no? Es muy interesante y es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Entonces, en esos estados de dependencia, como decía, que me gustaría recalcar que se juega mucho con la culpa, ¿no? Con sentirse culpable. O sea, yo estoy en este estado, te entrego lo poco que puedo entregarte desde un sentimiento de me siento culpable, me siento como que necesito hacerlo, ¿no? Cuido de mis hijos porque es lo que tengo que hacer, les doy lo que tengo que darles, pero es un estado de, como decía, de mucha carencia. Entonces también vas a ver que hay una carencia a todos los niveles, ¿no? O sea, puede haber carencia de salud, pero también puede haber
es muy frecuente que haya carencia económica, ¿no? E incluso si hay ingresos va a haber carencia porque no hay nada que te ayude a sostener la energía de ningún tipo, la del dinero, la del amor, la energía física, la energía corporal. Si no podemos sostener la energía, no podemos salir de este estado. ¿Y qué pasa? Que en este estado, el motivo por el cual lo normal es subir a procrastinación, apoyo sin cabeza y volver a bajar, es porque no podemos sostener la energía. El cuerpo no da para tanto. Hay un desgaste muy grande en el cuerpo, las suprarrenales están agotadas, hemos tirado de adrenalina a tope, el cortisol desbordado y consecuentemente toda la energía, digamos, el cuerpo no es capaz de asimilar los nutrientes de los alimentos que consumes cuando estás en esos estados. Y lo normal es caer en depresiones continuamente, ¿no? O sea, yo he frecuentado este estado muy a menudo y a pesar de que soy una persona activa, esa energía inconscientemente tiraba de ancestros, ¿no? Tiraba de ancestros, tiraba de toda esa energía ancestral, tenía que pasar por las memorias celulares tirando de esa energía y antes no era capaz de sostener ningún tipo de energía, ni dinero, ni amor, ni energía vital, ni nada por el estilo, ¿no? Iba fluctuando entre esos estados de pollo sin cabeza, sobre todo, y el estado de inmovilización, que es un estado, como decía, la ventaja que tiene es un estado muy intelectual, donde podemos tener muchas iluminaciones, ¿no? Mucha información que nos baja, pero que no sirve mucho para nosotros mismos, sirve más para darle esa energía, esa información, perdón, a otras personas, ¿no? Entonces, a ver, que no se me escape ninguna idea, porque ya te digo que esto da para mucho. En este estado de inmovilización, como decía, subimos a la procrastinación y lo que caracteriza la procrastinación, como iba diciendo antes, es como la cabeza va en bucle pensando en cosas, estás como muy enganchado al pasado, repitiendo cosas del pasado y cuesta hacer nada, y cuesta hacer cosas, ¿no? Cuesta ser productivo, ¿no? A diferencia del pollo sin cabeza, donde hago lo que no quiero, y hay mucha diferencia y mucho más agotamiento, aquí quizá no agoté tanto la energía y es este punto donde le doy vueltas al pasado, es un punto como muy lunar, ¿no? Muy de Cáncer, muy de Escorpio también, muy darle vueltas a lo mismo, a lo emocional. Entonces, claro, si comunico con otras personas, pues entonces estoy ahí como dando pena, porque fíjate, porque lo que me ha pasado, entonces me consuelan, entonces cuando me consuelan me dan energía a través de la atención, que en el fondo es lo que necesita una persona en este estado, o sea, es un poco de atención, porque no lo recibió de mamá cuando era bebé, ¿no? Una atención y un cuidado de las necesidades básicas. Entonces, claro, estas personas tampoco es que se sepan cuidar muy bien, ¿no? Hay mucha dejadez en lo físico y en lo corporal, porque hay mucha desconexión. Entonces no sientes las partes de tu cuerpo, no sientes muchas veces dolores incluso, o no tienes buena percepción corporal cuando estás en este estado, ¿no? Que es algo también, por cierto, muy interesante a desarrollar para poder salir si uno está aquí crónicamente, ¿no? Procrastinación, aunque ya profundizaré en otro vídeo, también es este estado de cuando estamos mirando las redes sociales, ¿no? Y lo dicho, o sea, subes un poco, consigues un poco de energía a través de las personas, luego te pones a hacer cosas por los demás, pero haces todo lo que no quieres y boom, vuelves a bajar a la inmovilización, ¿no? Porque solo estás haciendo lo que es obligatorio para poder pertenecer, para poder encajar. En todos los estados disociados, en todos los estados del nervio vago dorsal, lo que ansiamos en el fondo es conexión con los demás, ¿no? Incluso aunque seas un eneatipo 5, ¿no? Estar buscando de alguna manera ese vínculo con el otro, ¿no? Al mismo tiempo que en el caso del eneatipo 5 hay un miedo a ese vínculo porque hay un registro de que
a pesar de tener poquita energía, cuando me vinculaba con otros, la energía que me daban era tóxica o me quitaban todavía más la poca energía que tenía. Esto viene de pues, una mamá con muchos traumas, con mucho estrés, ¿no? En este estado sí que puede haber ansiedad también. eh, Se pueden producir también ataques de pánico, ¿no? Entonces esta ansiedad y estos ataques de pánico serían como ese estado intermedio entre la inmovilización y la procrastinación. Con los ataques de pánico estamos muy disociados. Con la ansiedad pues es síntoma de tener la mirada, o sea, hay diferentes tipos de ansiedad, ¿no? Está la que miramos al futuro, que estaría más entre procrastinación y pollo sin cabeza, y hay la ansiedad o miedo general, que es como un miedo generalizado, que es esto que nos mantiene más anclados al pasado, ¿no? Y que es un síntoma de necesidades fisiológicas no cubiertas, de estar más con los muertos que con los vivos, más con los ancestros que en el presente, ¿no? Más energía, más información que os puedo dar. Entonces, aquí tengo mi chuleta, así que voy a repasar un poquito. Vale, entonces, síntomas. Ahora por orden, ¿no? Voy a hablar de los síntomas que que nos pueden delatar que estamos en este estado. Pues de entrada, obviamente, el tener poca energía, el agotarnos rápidamente, por ejemplo, el necesitar recluirnos, porque si sales con gente y te mezclas con gente, pues enseguida te cansas, te agotas, te cuesta prestar atención a lo que están haciendo los demás, ¿no? Te cuesta concentrarse, cuesta poner el foco, y aquí volvemos, como cuesta poner el foco, nos vamos al pollo sin cabeza, entonces no enfocamos y no podemos ir hacia donde queremos, ¿no? Se ve como también un poco es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? O sea, son estados que giran sobre sí mismos y que nos mantienen en niveles muy bajos de energía, ¿no? No sientes el cuerpo, no sientes emociones, y esto a veces nos confunde un poco, ¿no? Porque dices, no, pero lo estoy pasando mal. Sí, pero pasarlo mal no significa que estés sintiendo el cuerpo y las emociones, porque pasarlo mal entra ya dentro un poco de la procrastinación. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en estos estados tan bajitos y como hay una falta de conexión, hay un miedo a entregarnos a todo el proceso que implica este estado, que en el fondo es un proceso de cambio de línea temporal. O sea, es un proceso, si nos entregásemos, si realmente nos permitiésemos caer en ese agotamiento, seríamos capaces de dar un salto, o sea, automáticamente daríamos un salto de línea temporal soltando la experiencia de un patrón antiguo sobre una línea temporal para llevarlo a la siguiente, a una línea temporal nueva en donde empezamos a experimentar un nuevo patrón. Pero claro, no nos permitimos esa entrega, no nos permitimos relajarnos, nos da tanto miedo la desconexión, y además es que la inmovilización resuena con el abandono. Entonces da tanto miedo sentir esa soledad porque se asocia con abandono, con ser un puntito en medio del espacio que se pierde y que no tiene dónde ir. Es como el bebé que no tiene capacidad para moverse ni por hacer nada por sí solo, ¿no? Entonces es un estado de tanto desamparo en el fondo, que no soportamos entrar en conexión con ese sentimiento de soledad, de abandono, de desamparo, de impotencia, y entonces la mente lucha por no conectar con esos registros corporales, cuando en realidad si lo haces es una entrega, o sea, es entregarse a esa soledad, a ese miedo, a ese abandono, y atravesarlo es un instante, son 16 segundos, no es más. Y sin embargo, todo ese esfuerzo mental, toda esa energía mental que dedicamos a no, pero quiero salir de aquí, pero no puedo estar aquí, pero fíjate en lo que pasó, no solo que genera muchísima angustia, muchísimo, diría dolor emocional, pero en realidad no es el dolor profundo de la emoción real, sino es un dolor generado por nuestra propia resistencia mental. Es decir,
es nuestra mente que lucha por salir de ahí, por no conectar con esos registros. Y además está valorado culturalmente, ¿no? O sea, como lucha por salir de ese estado y lucha y ves para adelante, ¿no? O sea, si luchas no vas a salir nunca, te vas a quedar en la mente dándole vueltas a las cosas y por qué eres un desgraciado y por qué te faltan cosas y por qué no puedes. Y toda esa energía que le estás dedicando a tu mente te está agotando físicamente aún más y la necesitas para recuperar tus niveles de energía y aprender a poder sostenerlos. Entonces, las estrategias que estamos utilizando en nuestra sociedad son totalmente contraproducentes para poder elevar el tono de nuestro sistema nervioso y poder conectar con el nervio vago frontal. O sea, desde ese estado nunca vas a sentir conexión con otras personas ni contigo realmente. Puedes tener esa conexión con lo divino cuando ya estás en el punto más bajito, ¿no? Que muchas veces es lo que la gente habla de la noche oscura del alma, el tocar fondo, ¿vale? Es un momento de vacío absoluto donde uno tiene una epifanía, donde uno de repente ve la luz, ¿no? Y puede dar ese salto de línea temporal y puede empezar a sentir esa conexión consigo y con otros y empezar a recuperar su organismo, ¿no? Pero no resistimos a esa entrega. Y claro, desde allí, desde esa resistencia, es procrastinación, pollo sin cabeza, inmovilización y el cuerpo cada vez se queda más agotado, más enfermo y así estamos, ¿no? En esta sociedad que está profundamente enferma a todos los niveles, psicológicamente, fisiológicamente, físicamente, o sea, tantas enfermedades autoinmunes, tantas enfermedades mentales, tanto estrés, no estamos viviendo una vida sana y normal. Y además, lo que es peor, en este estado tan disociado, somos fácilmente manipulables por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, por los medios de comunicación, ¿no? Enseguida se emiten opiniones o incluso toda la cultura espiritual que tiene muchos mantras que en realidad son conceptos mentales, ¿no? Que no tienen fondo y la gente no conoce el fondo de esos conceptos mentales. Entonces lo integran como un mantra, como una orden que deberían de, ¿no? Entonces te metes en el debería, pero es que no estoy allí, pero es que debería poder pensar en positivo, debería poder hacer esto y no lo puedo hacer, debería ir hacia mi misión de vida y saber lo que quiero y no puedo. Entonces, todos estos deberías están condicionados o son fruto de esta manipulación mental, a veces consciente, muchas veces inconsciente y muchas veces con buena intención, pero no deja de ser una manipulación porque no somos dueños de nuestra vida cuando estamos en estos estados, ¿no? Bueno, siguiendo con los síntomas, que es que ya te digo que aquí hay tanto que decir que, bueno, los otros vídeos no creo que sean tan largos, no lo sé, ya veremos, pero es que mi movilización da mucho de sí, ¿no? Entonces, ¿qué más? Son estados, como te decía, que uno cuesta pensar, cuesta concentrarse. Y claro, nos obligamos a concentrarnos y a pensar, pero de la forma inadecuada, ¿no? Desde la exigencia y sin entender que si estamos muy profundamente en este estado, que ya estamos en depresión, que depresión no es más que intentar pedirle peras al olmo, o sea, una depresión es quiero que de donde no hay, que me venga y me dé lo que no tengo. Esto no va a pasar, entonces es necesario soltar ese deseo de peras al olmo para poder dar una vuelta y ver los perales que hay en el bosque, ¿no? O en el huerto. Entonces, eso, en este estado cuesta mucho enfocarnos realmente en lo que queremos, en lo que deseamos. Cuesta concentrarse, sobre todo cuando estamos en depresión, como iba diciendo. No hay que exigirse lo contrario. O sea, cuando estás en un estado de depresión, cuídate, mímate, cuida las necesidades básicas de tu bebé interior, las fisiológicas, hidrátate, aliméntate, no te olvides de comer, no te olvides de beber. El otro día me contaba uno que conozco, ¿no? Que del estrés que estaba viviendo se tiraba 4 o 5 días sin beber.
Es una barbaridad. 4 o 5 días apenas comiendo un sándwich, una manzana, todos los días durmiendo 3 horas del estrés. No, esto es una barbaridad. O sea, esto al cuerpo, vamos, porque es una persona con mucha energía ya, ¿no? Pero si no, habría un brote psicótico. O sea, si eso es muy difícil de sostener. O sea, la gente que vive brotes psicóticos es porque es, no tanto porque estén locos, sino porque se han disociado tanto, han desatendido tanto las necesidades de su bebé interior. ¿Por qué? Porque no se las satisfacieron. Son personas que vibran con el abandono, no tienen ese registro de cuidar su cuerpo porque su madre no lo pudo hacer, ¿vale? Entonces, cuando estás en estos estados de tan disociados, es fundamental esos cuidados de necesidades básicas, es aprender a hidratarte, aprender a alimentarte, a no saltar comidas, aprender a taparte cuando tienes frío, a no exponerte a temperaturas demasiado frías o demasiado calientes, pero más el frío, porque aquí hay tendencia a estar conectado con el frío astral, ¿no? Es aprender sobre todo a ir más lento, a cuidar tus ritmos, ¿no? Porque no fueron respetados en su momento cuando eras bebé, entonces no los conoces y es normal ir a contrapelo de tus propios ritmos, ¿no? Al contacto físico, a pedir abrazos, que en algunos casos en esta situación hay mucho rechazo al contacto físico y a los abrazos, pues te autoabrazas, ¿no? Hay una técnica que Peter Levine enseña, ¿no? Que es poner la mano derecha debajo de la axila izquierda, la mano izquierda sobre el brazo derecho, ¿no? Y entonces desde aquí te abrazas, ¿vale? También mecerte, tener una mecedora, o una hamaca o una silla que cuelga y te puedas mecer. El mecerte ayuda muchísimo a regular el sistema nervioso, ¿vale? Y el darte esos nutrientes, como te decía, ¿no? Alimentarte, que muchas veces de tan agotado que está en este caso las suprarrenales y los riñones, es necesario apoyar al cuerpo con vitaminas, con minerales y en especial pues cosas como el magnesio, la vitamina C, la vitamina D, las vitaminas B, selenio, zinc, la coenzima Q10, incluso el 5-HTP va muy bien, si hay mucha contractura muscular, el GABA, son suplementos alimentarios que pueden ayudar muchísimo porque el cuerpo le cuesta mucho absorber nutrientes en este estado. Cuando está en este estado les cuesta mucho absorber nutrientes de las comidas, ¿no? Entonces hay que apoyarlo un poco y hay forma de tomar estos suplementos que se potencian mutuamente, ¿no? Yo también he tenido que tomar hierro. Lo que pasa es que el mejor hierro que me ha ido es el Floradix, que es de hierbas, es totalmente natural y he probado todos los demás y los demás no me sentaban bien, ¿no? Y este es el que mejor me ha sentado. Pero bueno, cada uno que vea lo que mejor les siente. Y eso sí, cuando te intentas recuperar de estos estados, tampoco es bueno empezar a tomar vitaminas y minerales ahí a mansalva de golpe, porque hay que ir introduciéndolos poco a poco, porque el cuerpo no es capaz de recuperarse rápidamente, o sea, no puede sostener estados energéticos altos si no está habituado a hacerlo, ¿no? Entonces, para pasar a los estados del nervio vago frontal, donde estamos conectados con el ser, necesitamos subir una escalera por todos los estados del parasimpático y el simpático para poder llegar a conectar con el ser y sostenerlo. Entonces, cuando empiezas a recuperarte, vas a necesitar mucho tiempo si estás en este estado. Entonces, necesitas poco a poco ir introduciendo una mejor alimentación, unos suplementos que vas pautando progresivamente, porque si no, si hay momentos donde de repente encuentras que tienes energía, no lo vas a poder sostener. Entonces, otra vez vas a caer en la procrastinación, el pollo sin cabeza, en la inmovilización, ¿no? ¿Qué más? Muy importante,
que esto es más del pollo sin cabeza, el no, aparte de no hablarse mal, no sentirse culpable por estar en este estado, no estar con el tengo que, no tienes que nada. La única obligación que tienes cuando estás así es recuperarte y recuperarte de la forma más suave y amable posible. Estamos hablando de cuidar a un bebé, no estamos hablando de exigirle a un adulto que se machaque, ¿no? Entonces es cuidar mucho de tu bebé interior. Lo de los ritmos que he dicho antes es muy importante para no entrar en estados de colapso, de agobio, de estar abrumados y de ansiedad, ¿no? Entonces, observar cómo es muy fácil que enseguida algo te abrume. Entonces, ir pausadamente, poco a poco, ¿no? También quería contaros qué es lo que nos hizo vulnerables a este estado. Pues de entrada el miedo al abandono, que es un patrón que viene de la infancia, de una mamá que no pudo cuidarte porque tenía ya demasiadas cosas ellas encima y seguramente tampoco le cuidaron a ella, ¿no? Los estados internos de carencia, sobre todo los estados físicos, energéticos, los estados nutricionales. Si somos carentes en nuestro estado nutricional, en nuestro estado energético interno, vamos a ser carentes en nuestra vida. O sea, es que lo externo es un reflejo de lo interno sí o sí, ¿no? Como decía antes, pedirle peras al olmo, que nos lleva a la depresión, es algo que nos hace vulnerables. Entonces, el ser capaz de dejar el pasado en el pasado, de aceptar y agradecer lo que tuvimos, ¿no? O sea, estos ejercicios sistémicos y de constelaciones familiares que hacemos con Laura Casares, ¿vale? Pues son muy buenos para dejar el pasado en el pasado y ir hacia el futuro, ir hacia nuestra vida, ¿no? Porque ir hacia nuestra vida es ir hacia nuestra energía vital, es subir la escalera del sistema nervioso para poder vivir desde el ser. ¿Qué te hizo más vulnerable? Pues eso, los estados de carencia del bebé, más cosas. Querer recibir de otros, que eso es otra vez lo de pedir peras al olmo, lo que mamá no te pudo dar, ¿no? Entonces, estas demandas que esperamos del otro, que nos hagan caso, que nos vean, que nos den, que nos mimen, que nos... hemos de hacerlo a nosotros mismos. Nosotros tenemos que prestarnos atención a nosotros mismos, a nuestro estado interno, a nuestro cuerpo, a cómo me siento, a qué le pasa a mi cuerpo. Voy a cuidarlo, voy a conectarme con él, voy a aprender a sentir las diferentes partes de mi cuerpo, voy a poner esa intención para empezar a hacer cosas, ¿no? Desde ejercicios, caminar, conexión con la naturaleza, que me permitan conectarme con mi cuerpo, con mi fisicalidad, ¿no? Y de esa manera poder darle a mi cuerpo lo que necesita a todos los niveles, ¿no? También en especial a nivel de nutrientes, a nivel de alimentos, a nivel de hidratación. Muy importante no olvidarse de hidratarse, ¿no? Que a veces es increíblemente frecuente y yo incluso he encontrado a gente que no distingue entre la sensación de sed y de hambre. No saben distinguir, no saben lo que quiere su cuerpo realmente, ¿no? Estamos muy desconectados en esta sociedad. Es bastante normal, así que no te apalees por ello. No pasa nada. Acéptate con tus carencias, con tus deficiencias. Es normal, ¿no? Si te conecta con la pena, con la tristeza, llora, abrázate, mécete, cuídate, mímate, ponte calentita, créate un espacio seguro para que poder estar contigo atravesando ese estado. Pero no luches en contra de ese estado, no intentes estar mejor, sino acúnate hacia un mayor bienestar, ¿no? Háblate bien, muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque el desempoderamiento es algo que te hace vulnerable a ese estado. ¿Y qué es el desempoderamiento? El externalizar la consecución de lo que tú deseas, de lo que tú necesitas. Si lo que tú deseas y lo que tú necesitas depende de otra persona, de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, de tus amigos, de tus jefes, si depende de otras personas, si hasta que ellos tal, tú no cual,
vas a estar desempoderada, entonces no vas a tener disponible tu propia energía para ti, sino que la vas a estar entregando a otros y esperando de otros que te den su energía a cambio, ¿no? Y ahí son esas relaciones tóxicas de codependencia, donde al final uno acaba entregándole al otro todo y eso no nos lleva a gran cosa, ¿no? Más cosas. Consecuencias de este estado, que ya, bueno, he ido diciendo bastantes cosas, pero así le doy un poco de estructura y orden al vídeo. Ese abandono, ese estar abrumado, esa impotencia, ese el creer que no puedo, esa procrastinación, ese boicoteo a lo que yo quiero hacer, ese estado en el que no soy realmente dueño de mi vida, que me están manipulando, me creo todo lo que me dicen, me dejo llevar, soy un títere del sistema, estoy lleno de miedos, no me atrevo, tengo inseguridades, no quiero salir de casa, no me fío de los demás, desconfío de todo, de la vida, de lo que vaya a pasar. Veo Plutón en Acuario y me creo que la inteligencia artificial y los robots van a dominar la Tierra, ¿no? Eso solo puedes creerlo si estás en el estado de inmovilización, procrastinación y pollo sin cabeza. Más allá, te da igual, porque eres dueño de tu vida, ¿no? Y aquí no sé lo que he escrito, así que, si te olvidas, te olvidas de tus necesidades fisiológicas, ¿no? Cuando estás, consecuencias de este estado, cuando estás en este estado te olvidas de ti. Y claro, este estado viene de que se olvidaron de ti. Entonces es muy importante poner el foco, el que se pueda, con la poca energía que tengas, a cuidar tus necesidades fisiológicas, ¿no? Por supuesto la depresión o la apatía, ese agotamiento, esas enfermedades como la fatiga crónica, la fibromialgia, las enfermedades autoinmunes, los ataques de pánico, ¿no? El colon irritable y en última instancia el cáncer, ¿no? También es consecuencia de este estado. O sea, si queremos antídotos a todo esto, porque en este estado el sistema inmune está por los suelos, necesitamos aprender a sacarnos de este estado, ¿no? También el embotamiento mental, las toxinas mentales, o sea, las toxinas cerebrales. Cuando sentimos así la cabeza embotada, es porque literalmente tenemos toxinas en nuestra mente, ¿vale? Entonces hay falta de concentración, hay pérdida de memoria, también es normal, ¿no? Cuesta poner el foco, o sea, es todo por esas toxinas mentales. Entonces, ¿qué hay que hacer para salir de estos estados? Hombre, cuando están estas toxinas mentales, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, masajes linfáticos, drenar la mente para que esté un poco más despejada, lo que es el nervio vago, pasa por aquí, es el 10º nervio craneal, pasa por aquí y llega hasta aquí, y por el dorsal hasta las vísceras. Y entonces, por ejemplo, cantar mantras, el tatarear, cantar, todo lo que nos haga vibrar, todo el aparato fonador hasta abajo, hay algunas vocales como la U que nos ayudan a vibrar muy bajo, está masajeando todo el nervio vago y además está ayudando también al sistema linfático a drenar la mente, ¿no? O sea, cantar es muy, muy bueno. Como decía antes, insisto, cuidar las necesidades fisiológicas, entonces hidratarse, tener cuidado de estar bien hidratados, no por obligación, sino con mimo, ¿no? Venga, va, hidrátate, bebe, bebe que llevo 48 minutos hablando y ya me he quedado seca. Alimentarse. A veces cuesta en estos estados, pues llevar un tupper encima y ir comiendo poco a poco, como lo harías con un bebé igual, o sea, piensa bebé, bebé ahora que lo necesitas, come ahora que lo necesitas, cada 3 o 4 horas, ¿no? Ir comiendo algo que sea un alimento sano, ¿no? Como un quinoa con verduras, algo suave, algo sano, no nos metamos ahí patatas fritas, a lo mejor nueces, pero no guarradas, ¿vale? Porque eso no es alimento y entonces el cuerpo no lo aprovecha, ¿no? Cuidarse mucho con el frío, porque si estás
muy bajita de energía, los riñones están ahí sufriendo, si encima pasan frío, pues eso va muy bien. Por ejemplo, yo tengo un cuadradito de piel de borrego y en invierno sobre todo pongo esa piel de borrego debajo de mis lumbares, ¿no? Y para sostener los riñones y que no tengan frío. O cuando estoy sentada tengo también algo calentito detrás de mi espalda, los pies están bien apoyados sobre un puff y calentitos, ¿vale? Procuro que estén siempre calentitos o con una manta o con algo que me dé calor a los pies para no pasar ese frío, ¿no? También procurar no pasar calor, o sea, sobre todo exposición directa al sol, porque no hay conciencia corporal y yo he visto muchas veces gente, hace años trabajaba en una farmacia y aparecían con quemaduras de 2.º grado y dices, o sea, ¿cómo no te has dado cuenta de que te estabas quemando? O sea, porque eso duele. Pues hasta ese punto la gente puede estar disociada, ¿no? De no notar nada de lo que está pasando en su cuerpo. Es un mecanismo de defensa del cuerpo, ¿no? También te desconectas en estos estados de tus vísceras. Entonces es muy normal tener digestiones pesadas, problemas de intestinos, de todo tipo, porque no hay una conexión, la comunicación de toda esta zona no llega a tu cerebro, ¿no? No llega a informarle y entonces no cuidas tu organismo, ¿no? Descansar, muy importante, siestas muy reparadoras, cuidar tus ritmos. Cuando te despiertes por la mañana no saltes de la cama en plan de tengo que, sino siempre que los movimientos vayan de cierre a apertura, ¿no? O sea, directamente puedes como acurrucarte en la cama antes de despertar y luego cuando lo sientas, cuando ya tu cuerpo dices, vale, ya está bien, de forma natural empiezas a estirarte, a extenderte, ¿vale? Y estiras esos músculos, estiras los brazos y las piernas y ahí te entra la energía y ahí tu cuerpo dice, ya tengo ganas de salir de la cama, ¿no? Ya tengo ganas de moverme, ¿no? También, se me estaba ocurriendo ahora que, hablando de esos estiramientos, ¿no? Porque yo he sufrido muchos dolores y los dolores están muy relacionados con la culpa y están muy relacionados con el pollo sin cabeza, ¿vale? Hay un movimiento, hay un deseo de moverse y la procrastinación. Deseo de moverse en una dirección y o no te mueves o te mueves en dirección contraria, ¿no? Entonces la musculatura se rigidiza y duele, ¿no? Entonces por eso a veces cuando estamos en estos estados de inmovilización también puede haber dolor, pero es porque forma parte de los estados que están por encima, ¿no? Y de esa oscilación de arriba y abajo. Contacto físico, a ser posible, suave, ¿no? Los abrazos, mecerse, el poder estar con alguien que te da mucha seguridad, que no en conversaciones intelectuales, sino en presencia física, a lo mejor cogido de la mano o medio abrazado, sin exigencia o simplemente apoyado contra esa persona, ¿no? Una pareja, una amistad, alguien un padre, una madre que te dé como también ese registro, ¿no? De me puedo entregar, me puedo apoyar, es seguro hacerlo, ¿no? Porque son estados, como decía, de sentimiento de muy baja conexión, o sea, muy poca conexión con otras personas y con uno mismo, ¿no? Entonces, a través de la piel, también a través de la mirada, aunque a veces a estas personas les cuesta sostener la mirada, podemos tener ese registro, ¿no? Cuando te activas, hacerlo poco a poco, ¿no? Cuando entres en actividad, permite que sea tu cuerpo el que te diga, venga ahora, ¿no? No decir, tengo que hacerlo ya y salto, entonces me meto en modo pollo sin cabeza y me agoto más, sino activarnos poco a poco, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, despertarme por la mañana y hacerlo, o sea, entrando poco a poco en las rutinas, ¿no? O sea, termino empezando el trabajo, pero como que ha habido una progresión de que me levanto, desayuno, veo un vídeo, doy un paseo, veo el amanecer, y de repente ya mi cuerpo está en movimiento, no de me levanto y me pongo a trabajar, o me levanto y me pongo a hacer cosas por obligación, sino que sea algo
que le dé tiempo a tu alma a encontrar dónde está tu cuerpo, ¿no? Yo había momentos, me acuerdo hace años, estaba tan en esta posición, me levantaba y literalmente me daba golpes contra la pared, o sea, de lo oída que estaba, ¿no? De lo desconectada que estaba. Qué recuerdos. En fin, ¿qué más? El crear ese espacio seguro, el crearte un rincón de la casa, una habitación, un espacio donde tú puedas estar contigo sin estar pendiente de nadie más, donde puedes acurrucarte en una hamaca, una mecedora, un sofá cómodo, un sillón cómodo, algo que sea tu pequeño nido, tu pequeño rinconcito de poder estar contigo mismo y poder tener tiempo para ti mismo, ¿no? Cantar, tararear, como he dicho antes, cantar mantras, todo esto ayuda a conectarte contigo. Caminar descalzo por la casa, trabajar en el jardín, conectar con las plantas, conectar con la naturaleza, pasear por el campo, por un lugar natural, respirar aire fresco, todo esto, la montaña, evidentemente no en plan deporte exigente ni nada demasiado esfuerzo, pero que sí que sea placentero, que sea algo de conexión con la vida, con lo superior. El prana, el chi, ¿no? Nos va a nutrir en estas situaciones. Si tienes el privilegio de estar en el campo, ¿no? Puedes respirar el aire fresco en la ciudad. Ahora van restringiendo los automóviles, ¿no? Y en las grandes ciudades y va siendo un poco más fácil. Y si no, mira a ver si puedes ir o que te lleven a un lugar donde haya un aire más puro, una naturaleza más pura, ¿no? Para poder inhalar todo ese prana, todo ese chi que te va a ayudar, ¿no? También en ese sentido es muy importante el sol y el amanecer y el atardecer. Entonces son momentos del día donde la energía está como más pura, ¿no? Entonces despertarse antes del amanecer, además he observado que es un hábito de las personas más felices y alegres que conozco. Esto lo tengo en las cartas de los 40 días, 40 pasos hacia tu felicidad y la manifestación de tus sueños. No puedes manifestar sueños si estás en este estado, ¿eh? Necesitas estar en estados más elevados. Entonces, uno de los gestos más importantes es despertarse antes del amanecer, aunque sea justo antes. Despertarse antes del amanecer y con el día nos ayuda muchísimo a conectar con estados energéticos más elevados. Yo noto muchísimo la diferencia de cuando a veces se me escapa un poquito y empiezo a despertarme un poco más tarde y no, me baja la energía, ¿no? Y eso que en verano amanece mucho antes, da igual. Es muy importante este gesto de despertarse antes, ayuda muchísimo a elevar los estados energéticos. Otra cosa es ver el amanecer y ver el atardecer. Hay algo mágico en ver el sol salir y ver el sol ponerse. El sol nos alimenta de energía vital. Hay quienes dicen que podríamos llegar a vivir directamente absorbiendo la energía del sol. De hecho, hay gente que practica una cosa que se llama sun gazing, que consiste en aprender a mirar al sol en el amanecer para recibir su energía. Interesante, cuanto menos. No sé si eso está disponible como una posibilidad para la gran mayoría de nosotros, pero no deja de ser un dato curioso, interesante y revelador del poder que tiene el sol de darnos energía, ¿no? Y que es tan necesaria en estos estados. Aparte que el sol, astrológicamente, regente de Leo, Leo tiene que ver con ser tú, tiene que ver con el niño interior, vivir desde el ser es empoderar al niño interior para dar sus talentos al mundo. Entonces, el sol a todos los niveles, lo mires como lo mires, es muy importante y el amanecer es el mejor momento para verlo, ¿no? Y luego el atardecer, para mí, sobre todo una de las depresiones que tuve, me acuerdo fui a Ibiza con mi moto y estuve recorriendo la isla simplemente dando vueltas, ¿no? El movimiento, pero el movimiento sin extenuarte,
también es algo que puede ser muy sanador, ¿no? Porque te permite como conectarte con el futuro y ir soltando el pasado, ¿no? Entonces iba dando vueltas con la moto, iba parando y viendo el atardecer y me acuerdo en un momento dado simplemente paré, porque claro, el movimiento todo el rato no te permite parar, que también es necesario, ¿no? Y entonces después de ese movimiento paré y ahí salió todo. O sea, empecé a llorar, me liberé de un peso enorme y no sé, o sea, sin mediar mi mente, ahí se liberó mucha cosa, ¿no? Y eso fue muy, muy, muy sanador. Entonces, el atardecer es algo que me encanta seguir observando y mirando y siento que de alguna manera nos purifica muchísimo, ¿no? Nos ayuda a liberar muchas cosas del pasado, ¿no? Si lo haces además con esa intención, pues muchísimo más. Y luego otra cosa que es muy importante es el ser, el dar las gracias, ¿no? La gratitud es algo que permite cerrar círculos del pasado. Acordaros que la depresión tiene que ver con estar enganchado en el pasado, con el pollo sin cabeza, perdón, con el pedirle peras al olmo. Entonces, en el fondo, estar en el pasado es lo que nos baja de energía. O sea, si nuestra atención está enfocada en el pasado, nuestra energía baja porque al final vamos repitiendo lo mismo, la misma historia, los mismos patrones y vamos dándole vueltas a lo mismo, ¿no? La procrastinación, el pollo sin cabeza, cáncer en la energía de, o sea, astrológicamente es cáncer, es la luna. Entonces, ese mantener el pasado llega un momento en que ya no entra nuevo, ya no nos permite entrar lo nuevo. Necesitamos soltar ese pasado o atravesar esas emociones para tocar el vacío, para salir de allí, ¿no? Entonces la gratitud es algo que nos ayuda mucho a poder soltar ese pasado. Así que si cogemos el hábito de dar las gracias todas las noches cuando nos acostamos, por todo lo bueno que hay en nuestra vida, que aunque no lo veas, te lo inventas. Al principio es posible que no lo veas, no importa. Tú das las gracias y te buscas las cosas a las que les puedes agradecer. Oye, gracias por que tengo un techo. Gracias porque puedo permitirme el lujo de estar aquí sentada o echarme una siesta. Gracias porque tengo algo cómodo. Gracias por lo mínimo. No estás en modo supervivencia. Que eso es lo que se cree tu amígdala cuando estás en inmovilización, ¿no? Estás en un estado un poco mejor, ¿no? Entonces da gracias por lo que tienes. Y todas las mañanas, gracias por el día, el que sea, como sea que salga, da igual, aunque salga un día feo, gracias por las nubes, gracias por la lluvia, gracias por esta tormenta, o gracias por este sol, ¿no? Gracias por lo que sea que haya, ¿no? Entonces la gratitud también nos ayuda mucho a salir de este estado, ¿no? También, como he dicho antes, todas las prácticas de somáticas, si conocéis el Somatic Experiencing, todo el trabajo de Peter Levine y la escuela de somática, hay muchos terapeutas que ya se dedican a trabajar con el cuerpo directamente a través de ejercicios somáticos. Yo tengo una compañera, Laura Monfort, de Estiramientos Positivos en Instagram, que ella es psicóloga y trabaja a nivel somático. Pues todas las prácticas somáticas también ayudan mucho a salir de allí, ¿no? A meter movimiento de una forma muy dulce, suave, contenedora, que nos permite realmente poder salir del estado de inmovilización, ¿no? Y nada, por último, pues tener mucha paciencia, ser muy amable contigo mismo y no exigirte tanto y quiérete mucho, que si haces todo esto poco a poco, con mucho amor y mucho cariño y pidiendo la ayuda que puedas pedir a los demás, que estén contigo sin mucho mente, sino con presencia, se puede salir de estos estados y se pueden alcanzar estados más elevados que te conecten con la vida, con la abundancia, con tu energía, con tu ser, con tu propósito y con tu misión de vida. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.